múltiples capítulos, es autora también de capítulos de artículos relacionados con la problemática social de los jornaleros agrícolas migrantes. Finalmente, desde 1997 ella realiza investigaciones sobre política pública, educación y mercado de trabajo con población infantil jornalera migrante. Doctora, es de usted el uso de la voz. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. En principio al licenciado Bustamante, Javier, mi corazón, que ha compartido conmigo estas andanzas desde hace muchos años. Jorge, también muy agradecida por la invitación. Y caras conocidas, amigos, compañeros, estudiantes con los que hemos compartido también esta preocupación. Para mí es un muy sentido, digamos, la oportunidad de poder estar presentando el libro aquí en Guerrero. Es decir, porque se habla de Guerrero, no lo he presentado en la universidad, me decían, Tere, vamos a presentar ese libro, déjame ir y entregarle y devolverle a Guerrero parte de lo que ha sido el trabajo de muchos años. Igual Sinaloa, les quiero decir, porque el libro justamente lo que trabaja es esta relación. Con Sinaloa también ya tuve la oportunidad de devolverles también todo, porque este tipo de materiales no es posible si no es con la participación de múltiples compañeros de andanzas, digo yo, que junto con sus testimonios, sus palabras, sus voces, nos permiten elaborar este tipo de trabajo. Y quiero decirles que de verdad es para mí un gusto grande, un gusto de corazón. La gente que me conoce dice que Tere actúa por pasión más que por otra cosa. Creo que trabajar en la investigación actualmente en el país y más con este tipo de población se requiere eso, se requiere mucha pasión, y eso es lo que de alguna manera me lleva justamente a estar aquí con ustedes el día de hoy. Armé una presentación, me voy a permitir compartir con ustedes también como una muestra de agradecimiento que puedan ustedes estar aquí conmigo el día de hoy. No, si no ahorita ya uno que es docente, ¿verdad? Toda la vida, ya sé. No, yo creo que desde aquí, más bien lo que no puedo sé es exactamente la distancia del micrófono. Bueno, hice una presentación del libro, más que para trabajar los contenidos, que creo que en buena medida mis comentaristas, a los que también les agradezco la lectura ardua que han hecho del material, quisiera compartir con ustedes qué me guió, es decir, qué fue lo que orientó fundamentalmente el trabajo que se sintetiza en este trabajo que hoy les presento. Voy a presentarles, generalmente trabajo mucho, creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de comunicarnos, lo estamos viendo aquí en la mesa, es heterogeneidad, y a mí me parece, en el caso particular, que a veces una imagen habla o permite decir más que 1000 palabras. Entonces, generalmente comparto con ustedes a la vez un material donde hay múltiples imágenes que de alguna manera nos permiten justamente tratar de convencerlos, tratar de llegar a ustedes a través de un esfuerzo, un ejercicio, diría Gaby, de sensibilización y de concientización frente a esta compleja y dramática realidad que enfrentan los guerrerenses, nuestros indígenas y mestizos también, porque no todos son indígenas. Entonces voy a pedirle, si nos apoya, ¿se puede quedar en la primera, por favor, para irme ordenando? Me voy a permitir leerles una cita textual, la única, prometo, en la exposición. Fíjense, es textual, dice así: los jornaleros agrícolas ocupan los estratos más bajos de la población mexicana, reciben los ingresos menores, generalmente por debajo del salario mínimo oficial. Sus condiciones de vida también son ínfimas, si bien en las zonas prósperas algunos de ellos son trabajadores de una empresa agrícola,
Generalmente trabajan por día, por tarea o destajo y no disfrutan de seguridad en el empleo ni ingreso seguro. Muchos, miles de estos trabajadores son migratorios. Siguen circuitos estacionales más o menos fijos, de acuerdo con las necesidades de las diferentes cosechas. Estos trabajadores migratorios se encuentran en peores condiciones. No disfrutan de la protección de la ley o del seguro social, ni atención médica, alojamientos adecuados o facilidades educativas para sus hijos. Les voy a leer de quién es la cita y la fecha. Stavanger, 1968. Lo que quiero resaltar aquí es que cualquiera de los que hemos andado, que hemos tenido contacto con jornaleros, cuando leemos esta cita, sabemos, podemos crear y sabemos que está diciendo y está describiendo una situación actual. Sin embargo, el primer autor que habla sobre jornaleros agrícolas es Stavanger, y fíjense la fecha, 1968. Y para ellos la historia no ha cambiado. Bien, esta cita la utilizo mucho porque con esto podemos pensar quiénes son los jornaleros migrantes. Ahora bien, para la realización, digamos, de este trabajo, quiero platicarles que el punto de partida, donde comencé yo a pensar, a acercarme a la problemática en términos de los jornaleros migrantes. Yo conocí o supe de los jornaleros en 1995, 1996, ¿no? Yo ya venía realizando trabajos, fundamentalmente para el Consejo Nacional de Fomento Educativo a nivel central, y a través de una serie de acercamientos, poco a poco me fui familiarizando, acercándome a los jornaleros desde hace muchísimos años, como bien lo decía Gabriel, la doctora Barroso, perdón, pero bueno, la doctora Barroso, fundamentalmente a través de esfuerzos de trabajo institucional que se nos encomendaban como académicas de la Universidad Pedagógica en términos de dar respuesta a la situación educativa de los hijos de los jornaleros. Estos acercamientos me permitieron hacer, a la vez que fui conociendo las cuestiones de las aulas, las condiciones de pobreza, ¿no?, las diferentes expresiones de la vulnerabilidad de esta población que a mi juicio lleva a cuestas por lo menos cuatro expresiones de vulnerabilidad complicadas en cada una en sí misma, más las que les queramos sumar. Una, por ser pobres, ¿no?, por ser indígenas, por ser migrantes y por ser trabajadores del campo en México. Y de ahí le podemos sumar, como lo vamos a ver, el tema del género, el tema de la vulnerabilidad en función de los grupos de edad, ¿no? Podemos irle acumulando. Entonces, a través del acercamiento educativo, la preocupación, conocer a los niños, a los hijos de los jornaleros en Guerrero, en Veracruz, en Sinaloa, en Baja Norte, Baja Sur, Nayarit, es decir, este recorrido y estas andanzas por los estados, no, 15 estados en aquel momento donde teníamos cobertura de atención educativa, me permitió acercarme a sentir, a conocer, a palpar, ¿no? Yo a veces pienso, para conocer la pobreza, y no es que uno sea empirista, hay que olerla, hay que sentirla, hay que vivirla, hay que sentirla, hay que tocarla, porque uno puede desde la academia definir conceptos, múltiples definiciones, pero cuando está ahí, en esas galeras, cuando amanece, o en esos surcos, cuando cae el sol, o con los cafetaleros en Puebla, en la humedad, ¿no?, los cortadores de caña, todos tiznados, como ellos dicen, es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo lo explicamos? ¿Qué explicaciones hay desde la lógica justamente racional? La posibilidad de conocer las condiciones de vida y trabajo, tanto en zonas de atracción como de origen, asimismo acompañarlos en sus tránsitos migratorios como los procesos de retorno, porque la migración no la podemos entender si no es a través de estos círculos, estas fases, donde cada etapa tiene su particular complejidad y sus propias implicaciones,
es lo que me permitió de alguna manera empezar a preocuparme, empezar a preguntarme sobre cómo era este fenómeno, qué pasaba, por qué estas condiciones de vida, por qué esta realmente extrema, porque aquí estamos hablando, a mi juicio, de la población más pobre que existe en el país, ¿no? Hay quien dice que los migrantes, que los pobres no migran. Estaremos hablando de la migración binacional.
modificación permanente en esta lógica de empresa socialmente responsable. Entonces uno va viendo diferentes, es decir, lo podemos ver con los servicios públicos, la cuestión educativa, la cuestión salud, llega a ciertas empresas, otras empresas no permiten ni siquiera el acceso a las agentes gubernamentales para los programas educativos. Otro elemento importante en este trabajo fue la interpelación a los propios jornaleros agrícolas migrantes para conocer cómo reproducen y se resisten, porque esto es muy importante, el tema de pensar que los jornaleros viven, digamos, en estas lógicas de explicativas, de alienación, no, cómo el jornalero está consciente de la explotación, cómo el jornalero migrante quiere que su hijo tenga un destino diferente, ¿no? Muchos maestros dicen, no, que el niño no vaya a la escuela es porque los padres jornaleros lo llevan a trabajar. No es cierto. Ellos tienen la necesidad de mandar a sus hijos porque si no, de otra manera, la familia, el grupo social no sobrevive. Entonces, este fue una de las partes. Como bien decían mis comentaristas ya en la lógica, en términos del acercamiento teórico-metodológico, el fenómeno que yo analizo, que yo estudio, sin duda implica retos, no es digamos, un problema. Yo creo que por eso nos mantiene a uno cuando nos saludamos ahorita, les decía yo, aquí estamos en la misma necedad, seguimos con la misma necedad. Es decir, porque el tema de los jornaleros agrícolas migrantes, el tema migratorio, es un objeto, ya como objeto de análisis sumamente atrayente en el sentido de que es cambiante el objeto de análisis. Es decir, si hubo una helada en Sinaloa, por ejemplo, la realidad se trastoca de vida, pero de conocimiento, como cientistas sociales, te cambia totalmente el escenario. Porque si hay una helada, no hay producción. Si se cierra el mercado, si a una empresa no le certifican y no puede vender los productos, se quedan 1000 jornaleros sin poder trabajar y poder sobrevivir el resto del año en sus comunidades. ¿Sí me explico? Esto es una lógica cambiante, es una lógica donde de una temporada a otra, en una misma empresa, de un campo agrícola a otro, la realidad es totalmente distinta. Flor 1 es diferente a Flor 2, así se llaman los campos, ¿no? Porque en una llegan los guerrerenses y en otras están trabajando los propios sinaloenses. Entonces las condiciones de servicios, etcétera, todo cambia. ¿Qué es lo que a mi juicio implica, ya en términos metodológicos, el acercamiento a este tipo de objetos de análisis? Es que exige, ¿no?, que para poder entender esa heterogeneidad y esa multidimensionalidad que la caracteriza, ¿no?, se exige una serie de ejercicios, digamos, para uno como investigador, ¿no? Una primera, que es que este tipo de fenómenos, como ya lo subrayaba el doctor, no puede de ninguna manera ser analizado desde una disciplina o un paradigma o una visión unilineal. Esto es decir, no puede uno explicar esto si no incluye diferentes formas de explicar la misma problemática, porque toda esa realidad es así de densa. Creo que toda realidad social lo es. Sin embargo, en el caso de los jornaleros, en el caso del fenómeno migratorio, en el caso del mercado de trabajo agrícola, es sumamente atrayente por esa misma complejidad, por esa misma, lo que permite abrir múltiples aristas de análisis. Esto exige una permanente creatividad y apertura de pensamiento hacia las mudanzas y reconfiguraciones constantes de las realidades migratorias, ¿no? Asimismo, exige una articulación y la recuperación de diferentes enfoques, tanto teóricos como metodológicos. Un otro elemento que sin duda ustedes, que también lo comentaba la doctora Barroso, el licenciado Bustamante,
es que sí, por ahí alguien, el maestro Arroyo, me decía: Tere, es que aquí con el estado del arte nos das un montón de aportes. Es decir, creo que en este sentido la obra, hay cosas que sí hay un esfuerzo, no crean que los leí, son años de trabajo de investigación, donde los interesados en el tema pueden encontrar, porque el trabajo se dio a la tarea, y vengo desde hace muchísimos años, sigo en la misma tarea, recuperando todo el material al que tengo acceso. Se reconstruyó, o se armó un corpus teórico, y quiero decirles, fíjense que fue un reto importante, porque generalmente en el ámbito de la academia tendemos a decir, bueno, mi enfoque es marxista, o mi enfoque es desde la tal teoría. Aquí fue imposible decir, este es un enfoque. Y curiosamente, terminé tomando la decisión de trabajar algo que en el mundo de la academia le llamamos las teorías intermedias. Es decir, ustedes no van a encontrar una discusión teórica, conceptual, así de estas elaboraciones, sino más bien el corpus está hecho a través de toda una serie de compañeros que incluso muchos están presentes. Se recuperaron todos los trabajos de Beatriz Canaval, la doctora Sara Lara, de Ramiro Arroyo, de Kim Sánchez en Morelos, es decir, lo que hice, me di a la tarea, es recuperar todas las fuentes que había los investigadores en Oaxaca. En cuanto lugar llego, lo primero que me voy es a buscar quién está trabajando con jornaleros migrantes, quién está haciendo tesis, quién está haciendo. Entonces aquí un elemento que ustedes pueden encontrar. Sin duda hay la presencia del gran pensamiento, digámoslo así, ¿no? Sí tenemos sin duda el aporte, por ejemplo, de algunos teóricos importantes en el marco de las teorías de las desigualdades, ¿no? Están presentes. Hay autores clásicos también que de alguna manera orientaron el trabajo y que ustedes pueden identificar incluso según el tema, porque hay un estado del arte ubicado por distintas, desde educación, familia, trabajo infantil, salud, los trabajos sobre género, los pocos estudios sobre política pública que tenemos, en fin. En la filmina que sigue no me voy a detener, no, porque yo creo que me llevaría nada más la tarde. En el libro ustedes van a poder encontrar estos esquemas que me comentaba el doctor, que de alguna manera fueron un esfuerzo, quizás, y eso los que me acompañan, que escribimos libros, a veces tenemos que hacer esfuerzos hasta para podernos entender nosotros mismos. Es decir, yo no sé si estos modelos los hice para mí, decir, a ver, Teresa Rojas, bueno, ¿en qué estás pensando? A ver, ¿cómo lo puedes mostrar de tal manera que uno pudiera, ¿no? Esto, mucho de hecho, inicialmente fueron como etapas, ¿no? Donde un ejercicio del autor en términos de decir, bueno, a ver, ¿cómo estás articulando, cómo estás concibiendo esa realidad, cómo pudiéramos? Y por ahí en alguna nota incluso lo digo, son herramientas de alguna manera tentativas, ¿no? Porque todo esto se mueve. Era en un momento dado estos esquemas, como bien dicen, es un ejercicio, son provisionales en términos de que la realidad, ¿no?, es cambiante. Entonces el pensamiento y la forma de explicarlo y entenderlo también es cambiante. Lo único que quiero resaltar es justamente algunos elementos que están en este esquema, que son Estado, empresa, familia agrícola y sociedad civil. Un cuadrante que desde mi punto de vista permite, digamos, empezar a pensar el problema de la desigualdad, la exclusión de los jornaleros, desde instituciones por su naturaleza excluyentes. Y les quiero platicar y compartir, fue una cuestión muy interesante, porque yo comencé teniendo como centro, cuando yo empecé a trabajar esto, yo no pensaba en la desigualdad, yo pensaba en la educación como pedagoga, como educadora. Fue muy curioso porque a lo largo de la investigación el concepto educativo se me desdibujó mágicamente. No supe en qué momento lo abandoné. Y en su lugar tomaron
concreción, fortaleza explicativa, conceptos como desigualdad, como exclusión social, pero una categoría madre, que es la que está cruzando todo el trabajo, mercado de trabajo. Mercado de trabajo agrícola es la categoría fuerte, que es la que a mi juicio, condiciones del mercado de trabajo, las lógicas, cómo se incorporan, es lo que explica en buena medida esta multiplicidad de elementos que están presentes. El método de investigación, como ustedes lo pueden ver ahí expresado, en efecto, por mi formación, quiero decirles, inicialmente upeniana, muy cualitativa, digamos así, ¿no? Después incluso platicarles que buena parte de mi formación y mi tránsito ya, digamos, como alumna en estas instituciones ha sido justamente para apoyar el trabajo de investigación con los jornaleros. Yo hice primero una maestría en el Sinvestar, en el DIE Sinvestar, donde trabajé cuestiones etnográficas. Pero ya después me di cuenta que eso no me ayudaba a explicar el tema que yo vengo apasionadamente trabajando. Me acerqué a la UAM, en una maestría en planeación y desarrollo educativo que me permitía, y después el doctorado en ciencias políticas. No fue que el tema lo eligiera a partir de la formación, sino que mi formación se explica por las necesidades y la búsqueda de herramientas, tanto teóricas, metodológicas, para avanzar. Entonces, desde ahí pude, y creo que de alguna manera no tengo un manejo teórico súper elaborado. Yo a veces les digo, me he vuelto en términos de una capacidad de manejo de datos. Es más, yo les digo a mis alumnos, yo armo rompecabezas. Me he vuelto especialista en armar rompecabezas, pero rompecabezas de la realidad que viven los jornaleros, ¿no? Entonces, bueno, está mediado, aquí ustedes pueden verlo, ¿no? Y sin duda, ahí es lo que me permitió adentrarme justamente y poder avanzar en la construcción de los hallazgos que aquí presento, que sigo insistiendo, siempre léanlos como hallazgos provisionales, ¿no? Los hallazgos que en este momento encontramos hasta ese momento, tanto por lo que nos dice la realidad como por las limitaciones que tenemos como investigadores también, ¿no? Es lo que podemos explicar, y eso en el límite de nuestra capacidad humana, profesional, formativa, incluso valorativa, de los valores que uno como investigador tiene. Entonces aquí, obviamente, lo que ustedes van a poder encontrar en el libro es como la materialización, los datos, los testimonios, tanto de empresarios como de trabajadoras sociales, como de maestros, como de médicos, como de toda una serie de actores, donde de alguna manera me permiten poder decir esto es como ellos ven la realidad bajo un supuesto metodológico que a lo mejor puede ser cuestionado, ¿no? Que yo pienso que la gente con la que yo entrevisto, la gente que me habla, yo veo a través de sus ojos, yo veo a través de su experiencia, ¿no? Y es a través de esa experiencia que tratar de plasmarla en papel. Lo que ustedes van a encontrar son múltiples expresiones de la heterogeneidad, la flexibilidad laboral, las asimetrías profundas y la exclusión, ¿no?, que viven los jornaleros migrantes, tanto en las comunidades de atracción como en sus comunidades de origen. Porque como alguien decía por ahí, no pensemos y decimos allá están los malos. Es decir, ellos viven en la misma dimensión de pobreza, de invisibilidad, tanto aquí como allá. Entonces ustedes van a encontrar estas imágenes, ¿no? Un elemento, una tesis, sin duda, que está presente en el trabajo, es este análisis en la medida que el eje principal, lo que trata de mostrar en el libro, es que persiste la violación sistemática a los derechos humanos, laborales y de seguridad social, no obstante leyes y reglamentaciones vigentes, ¿no? Uno de los actores de nuestra sociedad más violentado en sus derechos son los migrantes,
El Estado, un hallazgo importante como tesis también que se sostiene a lo largo del trabajo, estas son como tesis que van ustedes a encontrar en el libro, es que el Estado mexicano es un Estado impotente en materia laboral y social y que ha perdido su capacidad reguladora y de protección para los sectores sociales en mayor desventaja. Teóricamente también ya está dicho, es decir, cuando hablamos del predominio del modelo neoliberal, es justamente que lo que rige la vida de una sociedad es el mercado. Y el estado de bienestar, el estado providencia, se nos acabó, ya no pudo. Aquí el tema y lo interesante, insisto, no es hablar de esos supuestos teóricos, sino tratar de ver cómo ese supuesto teórico se expresa en la realidad cotidiana de los jornaleros migrantes. Realidad que la pueden ustedes ver ahí en las imágenes que tenemos. El Estado, ¿no? Lo que impulsa, y por ahí varios teóricos utilizan un concepto importante, le llaman caridad de Estado, es decir, es la caridad para el menesteroso, ¿no? Lo que se hace por parte de los distintos programas, no estamos hablando de igual lo que podemos hablar del programa de atención a jornaleros migrantes que impulsa la Secretaría de Desarrollo Social, no estoy hablando de Guerrero, aunque el ejemplo y los datos son, pero lo mismo, el tema de estos programas, Guerrero, Nayarit, Baja California, Oaxaca, Chiapas, es decir, a donde nos vayamos, ¿no? El programa, las propuestas que impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? La misma Secretaría de Educación Pública, los programas de salud, el programa Vete Sano y Regresa Sano, ¿no? Donde cuando más el Estado hoy, el Estado se ha convertido en un Estado certificador, ¿no? Más que en un Estado